mañanera de Ángel correspondiente al viernes 6 de enero, Día de Reyes, del año en curso, el nuevo año. Evidentemente, el tema acerca del cual debe uno referirse es la recaptura de uno de los hijos, o el señor Ovidio Guzmán, mejor conocido como el Ratón. Y debo decir que lo que se ha publicado ya tarde, ayer por la noche, pues era simplemente refrito de lo que se supo desde media mañana o al mediodía. Ha habido un mutismo por parte de la autoridad mexicana y empezaron los rumores a circular. Que esto fue, dicen o afirman, que fue un golpe dado por la DEA y agencias de inteligencia del gobierno norteamericano, que la Secretaría de la Defensa solamente sirvió para formar una especie de cerco, que no les avisaron a dónde iban o a quién iban a detener por temor a las filtraciones. Y lo peor es que ridiculizaron al gobernador del estado de Sinaloa, el señor, que pues ni se enteró el señor, nadie le avisó. Eso les da una idea a ustedes del nivel de pérdida de presencia del Estado mexicano en ese estado del noroeste del país. Pero eso lo dejaremos para los días subsecuentes. El hecho hoy es muy simple. La respuesta en términos de presión de parte del gobierno de los Estados Unidos parece que ha empezado y no veo visos de que esto pudiera terminar. El presidente Biden es un político de carrera profesional. No es un hombre que se anda como Donald Trump con excesos y bravatas, no. Es un hombre paciente, en ese viejo estilo de los grandes políticos norteamericanos, tipo Neil, por ejemplo, Hoover Humphrey, ese tipo de gente. Y hoy, en un ridículo completo, el gobierno de López Obrador, si no entienden de qué se trata, les va a ir muy, pero muy mal. Es increíble que el presidente de la República nada sabía en la mañana, o al menos así lo manifestó, y continuó con la mañanera como si nada. Dice uno, ¿qué tiene este hombre en la cabeza? Pero vayamos a los rumores, vamos a ponerlo de esa manera. Que en los próximos días quizá se demuestre que no son rumores. Hay una declaración que leí de un especialista en la materia que dice: para saber lo que realmente sucedió en Culiacán, hoy, dice, refiriéndose él, hizo la declaración ayer, hay que esperar lo que dice, lo que publica la prensa norteamericana. Y tiene toda la razón. Poco a poco iremos enterándonos de los pormenores de esta captura. Bueno, se llegó a afirmar que fue un grupo de mercenarios de una compañía norteamericana que se dedica a contratar exmarinos, exintegrantes del grupo de los SEALs, para lograr esta captura y entregársela a los elementos de las Fuerzas Armadas. El papel del general secretario, lamentable, como todo lo que hace él en los últimos meses. Ha caído en un nivel de ridículo y de deshonor para el ejército mexicano que yo no recuerdo haber visto a un secretario de la Defensa desde que sigo la política mexicana ya por los años 60. Pero otro que hizo el ridículo es, como siempre, Marcelo Ebrard, el rotoplas. De repente, no va a haber una extradición fast track. Para empezar, es que hay que decirlo, todavía a estas alturas parece que no hay una orden de aprehensión contra esta persona que se detuvo, que fue detenida ayer.
Recuerdan ustedes que cuando el Culiacanazo se dijo, no, es que aquí pues no hay una querella o una orden de aprehensión, nada. No sé si en estos 3 años transcurridos alguien dijo, oigan señores, pues es el colmo esto, pero es un hecho que el gobierno norteamericano presionará para lograr su extradición. Pero miren, en la política no hay consecuencias. Se captura alrededor de las 6 y pico de la mañana, una cosa así, ayer, al hijo del Chapo Guzmán. Muy bien. Pero luego en un enfrentamiento a tiros matan al recién fugado de la cárcel de Ciudad Juárez, un señor conocido con el apodo de El Neto, que ha asolado a Ciudad Juárez y a esa región durante algunos años. ¿Coincidencia? Como diría mi gran amigo Paco Sea, coincidencias, mis cataplines. Es evidente que hay algo nuevo en el combate al crimen organizado y también al desorganizado. Los niveles de inseguridad, los niveles donde el sector privado, los empresarios, los negociantes incluso, ya no hallan la puerta en razón de los niveles de desconfianza y de inseguridad, no digamos de violencia, que eso sería ya casi repetitivo, normal, ¿verdad? De tal manera que dicen, bueno, ¿qué está pasando en México? Esto no estoy seguro si al menos de palabra el presidente dirá se acabó la estrategia de los abrazos no balazos y los librazos, porque para nada han servido ambas estrategias. Pero luego viene el oportunismo típico de personajes como el licenciado Gustavo de Hoyos Walter. Sube un tuit tronante: sí se puede, contra los criminales hay que usar toda la fuerza del Estado acá. No más que lo está diciendo un poco tarde, señor licenciado de Hoyos. Es más, diría, corrijo, bastante tarde. El uso de la fuerza del Estado es algo que debió hacerse no en este gobierno, sino desde todos los gobiernos anteriores, al menos quizá desde el presidente Calderón. Lo intentó el presidente Calderón y se encontró con la negativa o la casi nula cooperación de los gobernadores. Pero a estas alturas que salga con ese tuit el licenciado de Hoyos, subiéndose a la cresta de la ola, así no se hace política, señor licenciado Gustavo de Hoyos. Estas cosas no son de ocurrencias, de que agarraron al Chapo y luego dice que asesinaron al Neto, así debe hacerse. No es así, hombre. La expresión, y usted como abogado la conoce, el Estado debe usar el monopolio legítimo de la violencia para restaurar la legalidad perdida. Eso es lo correcto, no de que asesinaron al Neto, no que hacer, por favor. Es extraño que en un abogado como usted, experimentado por lo demás, use ese lenguaje. Pero en fin, como ya anda usted de político, pues quizá ha cambiado el discurso. ¿Qué tenemos finalmente? Una situación de desesperación del gobierno mexicano en estos momentos, una situación de una desesperación peligrosa por parte de López Obrador. No sabe qué hacer, no sabe cómo responder. ¿Qué dirá hoy en la mañanera? ¿Quién sabe? Si es que dice algo. Todas las cosas se les complican. Vean este desastre de lo que ocurrió con el caso de un manantial en el estado, creo que de Hidalgo, donde por 30 días o 2 meses los pobladores estuvieron quejándose ante Pemex. Nadie les hizo caso, hasta que la tragedia ocurrió. Estamos pues ante, no voy a decir un gobierno fallido, un estado fallido, porque eso implica otros elementos, pero sí estamos ante un gobierno cuya incapacidad
su ignorancia y su cobardía para enfrentar al crimen organizado es de antología. ¿Qué le queda a la población de Sinaloa y a la población de esa ciudad fronteriza de Chihuahua, Ciudad Juárez? Pues simplemente, como le dijeron a la gente en Culiacán, unos y otros, quédense en sus casas. Tal parece que la única política pública acertada hoy es pedirle a la población que no salga, que se quede en sus casas. ¿Por qué? Porque los dueños de las plazas son los grupos criminales. Y el gobierno, presumiendo que se levanta todos los días muy temprano y que el presidente Biden siempre sí aterrizará con el avión Air Force One en el AIFA. Pero otros elementos para que vea usted que las coincidencias no existen en política. ¿Sabe usted qué lugar visitará el presidente Biden antes de aterrizar en suelo mexicano? El Paso, Texas, donde hará un pronunciamiento duro en contra de la migración ilegal. ¿Por qué? Porque ya ha empezado a generar un problema político que afectaría sus ambiciones legítimas, por lo demás, presidenciales del presidente Joe Biden. De tal manera que el hijo del Chapo, la muerte del Neto, esta presión en migración, los problemas en materia de energía y que están más o menos queriéndose vislumbrar con un arreglo mediante las consultas para no llegar al panel de controversia. Nada le sale a este gobierno y le doy una mala noticia. Nada le va a salir de aquí al 30 de septiembre del 2024. Así es que, como diría el clásico, simplemente agarremos piedras. Muchas gracias y ya de regreso aquí en la pesadilla. Y vea usted, me voy 2 semanas y véalo cómo me reciben. Asesinatos y problemas. No los puede dejar uno solos. Pero en fin, ya estamos en la pesadilla, pues. Y vamos a vernos el lunes, ya con más información, quizá, sobre este asunto del hijo del Chapo Guzmán. Gracias.